La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe, realizado por los estudiantes Antesana Roche Maribel, Barreta Tipazara y Lima Ríos Mario Oscar, del quinto año de la carrera de Economía, en la asignatura de Planificación Regional, bajo la tutoría del licenciado Braulio Ramos, en junio de la gestión 2022. Conceptualizaciones. Medio ambiente. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo lo define como el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. Cambio climático. En 1992, la Convención Marco sobre el Cambio Climático lo definió como el cambio en el clima que es atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima que se ha observado sobre periodos de tiempo comparables. Sobre la vulnerabilidad climática. Se refiere al nivel al que un sistema es susceptible o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad climática está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. Sobre el impacto ambiental, ¿a qué se refiere? Según la ONU, se refiere a la alteración del medio ambiente provocado directa o indirectamente por acciones humanas, como por ejemplo las labores mineras u otras actividades en un área determinada. Los impactos ambientales pueden ser tanto positivos como negativos, es decir, beneficiosos o inclusive no deseados. Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con la publicación del informe Brundtland, que alertaba a las consecuencias medioambientales negativas y trataba de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento de la población. ¿Cómo alcanzar un desarrollo sostenible? Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático, la escasez de agua, las desigualdades o el hambre, solo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible, una apuesta por el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico. Como una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. Estas metas comunes necesitan la implicación activa de las personas, las empresas, las administraciones y los países de todo el mundo. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como los Objetivos Globales, son una llamada de Naciones Unidas a todos los países del mundo para afrontar los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad y garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan llevar una vida mejor sin comprometer nuestro planeta.
Biodiversidad. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales fueron parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Ecosistema. Según Eugene Odum, padre de la ecología contemporánea, definió el ecosistema como cualquier unidad que influya en todos los organismos en un área dada, interactuando con el ambiente físico, de forma que el flujo de energía lleva a definir estructuras tróficas, diversidad biótica y ciclo de materiales. Un ecosistema podría decirse que es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, conocido como hábitat. Las relaciones, tanto bióticas como abióticas, que se establecen entre los seres vivos. Estas especies que habitan en un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio que les rodea, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Calentamiento global. El calentamiento global ha sido conceptualizado por Óscar Barbosa en 2013 como un fenómeno donde se muestra el incremento de la temperatura en la atmósfera terrestre y en las zonas durante un periodo determinado. Por su parte, también podremos decir que está muy relacionado al cambio climático, sea directa o indirectamente por la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural de esta última, observada durante estos últimos años y ha sido comparada. Los generadores del calentamiento global son la generación de energía, tanto la electricidad y el calor, mediante la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural. También tenemos los productos manufacturados. La industria y el sector manufacturado generan emisiones contaminantes, sobre todo a partir de la deforestación y quema de combustibles, que permite producir energía necesaria para la producción de cemento, hierro y acero, que solo van en contra del medio ambiente. También tenemos la tala de bosques o deforestación, el transporte. La mayoría de los coches, camiones, barcos y aviones funcionan con combustibles fósiles. Esto naturalmente es lo que proporciona uno de los gases de efecto invernadero. Y por último, el consumo excesivo de muchos productos que las familias desean consumir, pero aún a tal grado que simplemente crean demasiada contaminación en muchas de las ciudades más urbanizadas. Efecto invernadero. Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentada por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados en la atmósfera.
De acuerdo con consensos científicos, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra, tanto por gases como el dióxido de carbono y componentes químicos orgánicos. El efecto invernadero es un fenómeno natural que se da en nuestro planeta y dificulta que una parte del calor del Sol recibida por la Tierra deje la atmósfera y vuelva al espacio, produciendo un efecto similar a un invernadero común. Gases de efecto invernadero. Se pueden clasificar en dos. Primero, gases de efecto invernadero directos. Son gases que contribuyen al efecto invernadero, tales que son emitidos por la atmósfera. En este grupo se encuentran el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y compuestos halogenados, como los clorurofluorocarbonos y la familia de los hidroclorurofluorocarbonos, incluso derivados del bromo. También tenemos el ozono troposférico, comúnmente llamado la capa de ozono, y el vapor del agua. También podemos mencionar los gases de efecto invernadero indirectos. Son precursores del ozono troposférico, además de contaminantes del aire de carácter local, y en la atmósfera se transforman nuevamente a un gases de efecto invernadero directo. En este grupo se encuentran los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, diferentes al metano, como por ejemplo gases orgánicos como el butano, propano y etano. Estos compuestos participan junto con la familia de los óxidos nitrógenos en la formación del ozono troposférico y otros oxidantes fotoquímicos. Consumo energético. El consumo energético es el gasto total de la energía y normalmente incluye más de una fuente energética. Estos podríamos citarlos también en gases y en la biomasa. Los tipos de gases son los gases licuados del petróleo, como el butano y el propano, muy utilizados para la calefacción, producción de agua caliente y las cocinas. El gas natural, este tipo de energía doméstica de mayor crecimiento, em, para la aplicación de los gases licuados de petróleo anteriormente mencionados, con un 25% del consumo. Y el gasóleo C, que simplemente se usa para calefacción y agua caliente, en un 10% de cada población o nación del mundo. También la biomasa, que representa el 16,4% del consumo total de la energía en los hogares. Adaptación al cambio climático. En el contexto del desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático se define como el proceso a largo plazo, integrado y continuo, encaminado a reducir la vulnerabilidad actual y futura al cambio climático. El proceso de adaptación se logra a través de dos vías, complementarias y paralelas, cada una en función de un grupo específico de programas. La primera, integrada por el grupo de programas de adaptación correspondiente a aquellos programas que han sido generados para responder a los impactos específicos del cambio climático. La segunda, constituida por el grupo de programas de desarrollo resistentes al clima, correspondiente a los programas generados para satisfacer las necesidades inmediatas de desarrollo, incluyendo en su diseño a la resistencia climática. Ambas se encuentran articuladas en función de la reducción de la vulnerabilidad actual
y futura, asegurando al mismo tiempo la capacidad de contribuir al desarrollo económico y social de las sociedades. Crecimiento verde. El crecimiento verde significa fomentar el crecimiento y el desarrollo económico. Al mismo tiempo, asegurar que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. Para lograrlo, debe catalizar inversión e innovación que apuntalen al crecimiento sostenido y abran paso a nuevas oportunidades económicas. El crecimiento verde puede hacer surgir nuevas fuentes de crecimiento por medio de productividad, incentivos para una mayor eficiencia en el uso de los recursos y los bienes naturales, incluidos un aumento de la productividad y una reducción de los residuos y el consumo de energía, así como la disponibilidad de recursos para un uso con el valor más alto. Innovación. Con las oportunidades para la innovación estimuladas por las políticas y las condiciones de un marco de referencia que den paso a nuevas maneras de crear valor y abordar los problemas ambientales. Nuevos mercados. Con la creación de nuevos mercados, al alentar la demanda de bienes, servicios y tecnologías verdes, creando con ellos nuevas oportunidades de empleo. Confianza. Involucra el impulso de la confianza del inversionista mediante una mayor previsibilidad y estabilidad con respecto a la manera en que los gobiernos lidian con los problemas ambientales de envergadura. Estabilidad. Considera las condiciones macroeconómicas más equilibradas, menor volatilidad en el precio de los recursos y apoyo de la consolidación fiscal a través, por ejemplo, de la revisión de la composición y la eficiencia del gasto público, así como el aumento de los ingresos al ponerle precio a la contaminación. El crecimiento verde también reducirá los riesgos de crecimiento de estrangulamientos, que surgen cuando la escasez de recursos o la menor calidad hacen más costosa la inversión, como la necesidad de una infraestructura intensiva en capital cuando los abastecimientos de agua escaseen o la calidad de la misma disminuye. A este respecto, la pérdida de capital natural puede exceder las ganancias generadas por la actividad económica, debilitando la capacidad de sostener el crecimiento futuro. Desequilibrios en los sistemas naturales, que aumenten el riesgo de que se presenten efectos abruptos muy perjudiciales y potenciales irreversibles. Los intentos de identificar los posibles umbrales sugieren que el cambio climático, los ciclos globales de nitrógeno y la pérdida de biodiversidad ya han comenzado a sobrepasarse. Condiciones climáticas. El clima es un conjunto de condiciones atmosféricos que se dan en un determinado lugar de manera frecuente, como la temperatura, la presión, los vientos, las precipitaciones y la humedad. Las principales características del clima son la temperatura, la humedad atmosférica, la presión atmosférica, el viento y la precipitación. Mitigación. Se refiere a la reducción de la vulnerabilidad, es decir, la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento. La mitigación de desastres es el conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar los impactos negativos que pudieran tener los desastres. Estas medidas deben estar consolidadas en un plan de mitigación, el que debe formar parte del estudio de impacto realizado ante el evento que se espera. Dicho de otro modo, es el conjunto de medidas y obras a implementar antes de la ocurrencia de un desastre, con el fin de disminuir el impacto del mismo sobre los componentes de los sistemas.
Las externalidades. Una externalidad se produce siempre que una persona o también una empresa realice una actividad que afecta al bienestar de otros que no participan en la misma, sin pagar ni recibir compensación por ello. Las externalidades pueden dividirse tanto en positivas como en negativas. Las externalidades negativas, por ejemplo, están la contaminación, la cual es un problema súper antiguo, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Es un problema económico que consiste en balancear los beneficios y los costos en un mercado sin regulaciones con una externalidad. La contaminación creada depende de la cantidad de equilibrio de mercado del bien producido. Una externalidad positiva, en cambio, se produce cuando las acciones de un agente aumentan el bienestar de otros agentes, es decir, todo lo contrario a una externalidad negativa. Muchas gracias por su atención.